de calorimetría, vimos algunas cosas de termodinámica. Entonces, lo que vamos a continuar en esta clase es que vamos a hablar sobre expansión térmica. Vamos a hablar sobre expansión térmica. La expansión térmica es un fenómeno que ocurre usualmente en la naturaleza, ¿sí? En la cual, ¿en qué consiste? Como ustedes pueden leer aquí, ¿sí? Vamos a leer acá. La expansión térmica es que es el incremento, la expansión térmica es el incremento en el tamaño de un objeto con el incremento de temperatura, ¿sí? Es el incremento del tamaño de un objeto con el incremento de su temperatura, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a tener en mente es que ustedes recuerdan que según los gases ideales, la presión, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Siempre que ustedes tengan objetos y que estos objetos se calienten, estos objetos en general van a incrementar su tamaño, van a incrementar su temperatura, ¿sí? Entonces, básicamente, eso sucede, muchachos, por la siguiente razón, ¿sí? Resulta que usualmente, digamos que, por ejemplo, nosotros usualmente tenemos un sólido, ¿cierto? Y en ese sólido, pues los átomos están en unas posiciones fijas, ¿sí? Están en unas posiciones fijas. Este sólido, cuando le incremento la temperatura, las moléculas van a estar más alejadas unas de otras, ¿sí? Es decir, que si esta es una longitud inicial, entonces esto va a quedar con una longitud final, ¿sí? Ahora, la gran pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué sucede este efecto? ¿Por qué cuando se incrementa la temperatura aumenta la longitud o se expande? La respuesta es porque directamente lo que sucede, muchachos, es que aumenta el movimiento de las partículas, ¿sí? Entonces, como aumenta el movimiento de las partículas, recordemos que estas partículas están oscilando, ¿sí? Estas partículas están oscilando, entonces ellas se están moviendo. Entonces, cuando se incrementa la temperatura, se desplazan entre sí, ¿sí? Se desplazan las moléculas, es decir, que esa distancia de acá a acá, ¿sí? Aumenta, ¿sí? Hay un incremento de distancia. Entonces, esa es la razón por la cual, muchachos, cuando usted calienta un objeto, este se expande. Y este efecto, ojo, no solamente pasa para sólidos, sino que también pasa para líquidos, ojo. Para líquidos también sucede, ¿sí? Entonces, nosotros todos hemos visto, por ejemplo, los termómetros. Hay unos termómetros antiguos que eran de mercurio. Esos termómetros que son de mercurio, cuando la persona los utiliza, lo que nosotros vemos es que el mercurio que está dentro del recipiente sube. ¿Y por qué sube? Porque se está expandiendo, ¿sí? Entonces, este es un fenómeno que se da, básicamente consiste en que a más temperatura, mayor tamaño, ¿sí? Muy bien, aquí nosotros podemos ver, esta es una imagen tomada del libro de Serway, que este es el libro, uno de los libros que se maneja pues para la asignatura de física. Entonces aquí vemos dos ejemplos, muchachos. No sé si ustedes han visto en la figura A, miren que dice que las junturas de expansión térmica se usan para separar las secciones en caminos sobre los puentes, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta aquí hay como unas uniones y estas uniones, si se dan cuenta, tienen una distancia, ¿para qué? Para que cuando se incremente la temperatura, ellas puedan desplazarse y puedan encajar entre sí. Si se dan cuenta es que aquí hay un hueco, ¿sí? Este hueco, este hueco es ¿para qué? Para que cuando se incremente la temperatura y que el pavimento se expanda, que la calle se expanda, entonces encaje perfectamente ahí. ¿Qué pasaría si los puentes no se diseñan con estas junturas?
Entonces, cuando hay calentamiento, en días de verano, lo que pasaría es que el puente como dicen, digamos, vulgarmente, se embomba, ¿cierto? Lo que pasaría sería esto. Y es que habría una fractura por el incremento de temperatura, ¿sí? Porque si no hay espacio para poder expandirse, pues entonces lo que va a hacer es que va a bombearse, ¿sí? Como se dice coloquialmente. Y otro ejemplo que nosotros podemos ver, muchachos, bueno, otra cosa que les iba a decir es que esto ustedes más o menos, más que todo lo van a ver en países con estaciones, en países que tienen veranos muy intensos o inviernos muy intensos, porque ahí las variaciones de temperatura van a ser muy significantes, ¿sí? Ahora, en la parte B, en la figura B, nosotros podemos ver otra aplicación de la expansión térmica. Si nosotros vemos una juntura vertical, ¿sí? Que ustedes pueden ver acá, la juntura vertical sería esta juntura que ustedes ven aquí. Esta es una juntura vertical, que sería de la que se está hablando acá, la juntura vertical, y se llena con un material suave, ¿sí? Que permite que la pared se expanda o se contraiga, ojo, muy importante, a medida que la temperatura de los ladrillos cambian, ¿sí? Entonces aquí tenemos una pared, aquí tenemos otra pared y aquí tenemos una juntura y esa juntura se llena con un material especial. ¿Para qué? Para que cuando se incremente la temperatura, digamos que el muro tenga un espacio para que, para que él pueda abarcar esa expansión, ¿sí? Entonces estas son aplicaciones, pero realmente las aplicaciones, muchachos, de este fenómeno son bastantes. Una de las aplicaciones más comunes también es para los cables, ¿sí? Cuando se están diseñando los cables que se meten dentro del tubo, lo que sucede es que se incrementa la temperatura y se tiene que dejar un espacio porque los cables se incrementan de longitud. Cuando son cables pues eléctricos para las viviendas, se tiene que dejar un espacio porque ellos incrementan la longitud y eso puede hacer que se desatornille y que haya un corto. Entonces hay que dejar unos espacios para cuando uno está diseñando los cables, ¿sí? Unos espacios en el canal, en la canaleta. Muy bien, muchachos. Entonces ahora sí, vamos a deducir la ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste la ecuación, la expansión térmica? Dice, asuma un objeto con una longitud inicial L, ¿sí? Entonces aquí me dicen, asuma un objeto con una longitud inicial L, ¿sí? Ahora, esa longitud incrementa por delta L a medida que la temperatura cambia por delta T, ¿sí? Es decir, que vamos a tener en cuenta un cuerpo de longitud L, ¿sí? Voy a dibujar aquí. Entonces tenemos un cuerpo, muchachos, tenemos un cuerpo de longitud L, ¿sí? Tenemos un cuerpo de longitud L, esta, y este cuerpo va a aumentar su longitud aquí en delta T, esta longitud. Va a ser delta L. Este va a ser el incremento, ¿sí? Entonces, dice, nosotros definimos el coeficiente de expansión lineal como, entonces este se llama el coeficiente de expansión, coeficiente lineal de expansión o coeficiente de expansión térmica, ¿sí? Entonces se define como ¿qué? Como delta L sobre longitud inicial, esta sería longitud inicial, y abajo va el incremento de temperatura, ¿sí? Entonces esta ecuación, si usted despeja de aquí esta ecuación, le va a quedar esta de aquí, muchachos. Esta ecuación es la ecuación de la expansión térmica, ¿sí? ¿Qué me quiere decir esta ecuación? Entonces vamos a analizarla entre todos. Que el incremento en la longitud de un cuerpo cuando se somete a temperatura depende de tres factores, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres factores? El primer factor es el coeficiente de dilatación térmica. Este depende del material, ¿sí? Depende del tipo de material. Ya ahorita vamos a ver cuáles son sus valores, ¿sí? Depende del tipo de material, depende de la longitud inicial del cuerpo. Entre más longitud, más incremento de longitud. Es decir, si yo caliento un cable de 1 metro, este se va a expandir diferente a si caliento un cable de 2 metros. El que mide 2 metros se expande el doble del que mide 1 metro, ¿sí? O sea que entre más longitud, más expansión.
Por eso es importante tener en cuenta este efecto cuando se están diseñando puentes o objetos muy largos. Y temperatura. A mayor temperatura, ¿qué pasa? Pues mayor longitud. A más temperatura, más incremento de longitud. ¿Sí? Entonces, básicamente esos son los tres factores que van a incidir en la expansión térmica. Ahora, ¿qué sucede? Dice, esta ecuación se puede escribir en términos de condiciones iniciales y finales del objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si usted sabe que delta L, ¿qué es delta L, muchachos? Delta L, pues, va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial, ¿sí? Ese es delta L, longitud final menos longitud inicial. Entonces, si usted reemplaza este delta L acá, pues le va a quedar esta ecuación, vean. Esta es la ecuación de la dilatación térmica lineal, ¿sí? Esa ecuación se llama dilatación térmica lineal. ¿Cuál es la ecuación que dice? Longitud final menos longitud inicial es igual a alfa por LI por TF menos TI, donde TI es la temperatura inicial, TF la temperatura final, LI es la longitud inicial, alfa es el coeficiente de expansión térmica lineal, LI longitud inicial y LF longitud final, ¿sí? Entonces aquí dice el coeficiente de expansión lineal alfa tiene unidades de grados centígrados a la menos 1, ¿sí? Entonces esto es muy importante, muchachos, para que lo comprendan y vamos a pasar entonces a avanzar con el tema. Aquí nosotros podemos ver en estas gráficas que, por ejemplo, cuando yo tengo un cuerpo con un área determinada, ¿sí? Con una superficie, entonces, si hagan de cuenta que yo tengo una tabla, ¿sí? Y esa tabla tiene un área, y esa área sería SO, ¿sí? SO sería el área, ¿sí? El área. Entonces, este área, pues, ¿qué pasa cuando nosotros lo incrementamos? ¿Qué pasa cuando pasamos de una temperatura inicial a una temperatura final? Esa área va a aumentar. Entonces ya esta va a ser el área inicial y esta va a ser el área final, ¿sí? Entonces esta tabla se va a expandir, esta tabla se expande y queda con un área final. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación? Entonces la ecuación cuando este cuerpo se incrementa de superficie es esta que ustedes ven acá, ¿sí? Sería que el área final es igual al área inicial, abre paréntesis, por 1 más beta. Y beta, ojo, es el coeficiente superficial, ¿sí? Coeficiente de dilatación superficial. Coeficiente de dilatación superficial. Y este es, a diferencia del que vimos anteriormente, el que vimos anteriormente era el coeficiente de expansión lineal, ¿sí? Coeficiente de expansión, coeficiente de dilatación lineal. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tener en cuenta que en esta ecuación, lo que sucede es que vamos a continuar, vamos a tener el coeficiente de expansión, dice que es alfa. Ok, sí, entonces aquí en este caso este coeficiente de dilatación térmica va a ser siempre lineal. Alfa es lineal. A ver, voy por acá. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Lineal, ¿sí? Ojo pues, este es el coeficiente de dilatación lineal. Lineal, ¿sí? Este coeficiente es lineal. El otro, beta, es un coeficiente de dilatación superficial, ¿sí? Para una superficie, ¿sí? Y el otro, gamma es un coeficiente de dilatación volumétrico, o sea, para un volumen, ¿sí? Entonces, ojo que aquí viene algo muy, muy interesante, muy importante, y es que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay tres tipos de expansión. Expansión lineal, expansión superficial y expansión volumétrica. Este alfa es un coeficiente que depende del material cuando una línea, por ejemplo, un material que sea un cable, una línea, se dilata, entonces voy a utilizar el coeficiente de dilatación lineal. Hay otro que es un coeficiente de dilatación superficial. ¿Cuándo utilizo este coeficiente de dilatación superficial? Pues lo utilizo cuando sea un cuerpo que tenga área.
Entonces utilizo este coeficiente que sería este, ¿sí? Esta es la fórmula con área, ¿sí? Esta es la fórmula cuando hay dilatación de un área. Esta es la ecuación cuando se dilata es un volumen, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre el área y el volumen, ¿sí? Entonces, el coeficiente, la dilatación lineal tiene un coeficiente que es alfa. La dilatación superficial tiene un coeficiente que es beta. Y la dilatación volumétrica tiene un coeficiente que es gamma, ¿sí? Entonces, aquí está, vean, este sería el coeficiente de dilatación superficial. Este sería el coeficiente de dilatación volumétrica. Y el alfa sería el coeficiente de dilatación lineal. Aquí hay que tener en cuenta algo muy interesante, muchachos. Y es esto, vean, ¿sí? Resulta que el coeficiente de dilatación superficial es igual al doble del coeficiente de dilatación lineal. Y el coeficiente de dilatación volumétrico es igual al triple del coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Entonces, básicamente, estas son las ecuaciones. Si nosotros solamente tenemos en términos del coeficiente de dilatación lineal, puedo calcular el superficial y puedo calcular el volumétrico, ¿sí? Entonces, básicamente, estas son las ecuaciones que se utilizan, ¿sí? Para este tema. Esta es la ecuación de área y esta es la ecuación del volumen. La ecuación de dilatación superficial y esta es la ecuación de dilatación volumétrica, ¿sí? Entonces, básicamente, estas ecuaciones pues tienen unas demostraciones. Esas demostraciones ustedes las pueden consultar en los libros. Pero básicamente lo más importante que me interesa es que ustedes aprendan a utilizar las ecuaciones, ¿sí? Ok. Bueno, muchachos, entonces la pregunta es, ¿cuánto vale alfa? ¿Qué es alfa? ¿Cuánto vale ese coeficiente de expansión? ¿Sí? Coeficiente. Entonces aquí les voy a mostrar una tabla que también es obtenida de este libro de física de Serway. Y en esta tabla dice coeficientes de expansión promedio para algunos materiales a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces aquí vamos a mirar cuánto vale el alfa, si ustedes, como ustedes lo pueden ver acá, vean, este es cuánto vale alfa. Entonces el alfa, aquí vamos a decir cuánto vale el coeficiente de dilatación lineal para cada material, ¿sí? Entonces eso es. Pero también vamos a mirar cuánto vale el coeficiente de dilatación volumétrico, ¿sí? Volumétrico, ¿sí? Entonces es algo muy importante. Ahora, muchachos, entonces miren pues, que ustedes ven acá, el coeficiente de dilatación, coeficiente de expansión lineal, para el aluminio, si ustedes ven acá, ¿cuál de estos valores es el mayor? El mayor de todos estos valores, el mayor, ¿sería cuál? Sería este 29. Este 29 es el plomo, ¿sí? El plomo tiene un coeficiente de dilatación grande. ¿Cuál le sigue? El aluminio. El aluminio tiene un coeficiente de dilatación de 24 por 10 a la menos 6, ¿sí? 24 por 10 a la menos 6. ¿Qué es lo que quiere decir esto, muchachos? Para que ustedes entiendan. ¿Qué significa esta menos 6? Menos 6, este 24 por 10 a la menos 6, esto significaría que es 24 sobre 1.000.000 sobre 1.000.000 porque son 6 ceros. Y 6 ceros, recuerden que es 1.000.000, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que significa este coeficiente, muchachos? Vean, que por cada grado de temperatura, que esto es una parte muy importante que hay que entender, del coeficiente de expansión térmica, y por ejemplo, uno en los exámenes puede encontrar preguntas teóricas de esto. ¿Qué es lo que significa este 24 por 10 a la menos 6? Significa que por cada grado centígrado que se incremente de temperatura al aluminio, una varilla de aluminio, esa varilla va a incrementar su longitud en 24 partes por cada millón de partes. ¿Cómo así que por cada millón de partes? Muy sencillo. Si es una varilla que tiene 1.000.000 de metros, pues va a aumentarse su longitud en 24 metros. Si es una varilla que tiene 1.000.000 de milímetros, pues va a incrementar su longitud en 24 milímetros, ¿sí? Es decir, por cada millón de partes que tenga de longitud la varilla, va a incrementar su longitud en 24 partes. Esto es lo que significa este 24 por 10 a la menos 6, ¿sí? Por cada millón de partes, incrementa su longitud 24 partes. Si la varilla mide 1.000.000 de kilómetros, pues incrementa su longitud en 24
kilómetros, ¿sí? Esa es la interpretación física de estos números de acá. Entonces, digamos, para el bronce, el coeficiente es 19 por 10 a la menos 6. Para el cobre es un poquito menos, 17 por 10 a la menos 6. Para el vidrio es 9 por 10 a la menos 6. Para el vidrio Pirex, el vidrio Pirex es muy importante, que es el que llamamos el vidrio fino, ¿cierto? Que sería como el vidrio templado. Este vidrio, si ustedes se dan cuenta, tiene un coeficiente, la tercera parte del vidrio normal, ¿sí? Este coeficiente es mucho menor, ¿sí? Es mucho menor que el del vidrio, ¿sí? Ojo pues, ¿y esto por qué es importante conocerlo? Porque ustedes saben que cuando uno coge el vidrio, ¿qué pasa cuando uno coge un recipiente de vidrio y le echa agua caliente? ¿Qué pasa? El vidrio se puede totear, como dicen vulgarmente, o se puede quebrar. ¿Por qué se quiebra? Porque en la parte en que usted echa agua caliente, se expande y las otras partes que todavía están frías, hay una diferencia de temperatura, entonces se parte porque tiene un coeficiente de dilatación muy grande. Ahora, el Pirex, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el vidrio Pirex? Que es que como el coeficiente de dilatación es la tercera parte del vidrio normal, cuando usted le echa un líquido caliente, él no se expande tan rápido. Quiere decir que no se va a quebrar, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, que esta es una aplicación importante. Esta suele caer en las preguntas teóricas también de los exámenes. Y es que ¿por qué el vidrio Pirex o el vidrio templado, por qué resiste más la temperatura? ¿Por qué no se quiebra con la temperatura? Y la respuesta es porque su coeficiente de dilatación térmica es casi la tercera parte menor que el del vidrio normal, ¿sí? Entonces se expande menor y como se expande menos, entonces pues no se quiebra. Ok, este es el del acero. El del acero es 11 por 10 a la menos 6. Aquí vemos una aleación de níquel y hierro de 0.9. El concreto, miren que el concreto es 12 por 10 a la menos 6. Y en el concreto, por eso es importante diseñar las carreteras para que resistan, ¿sí? Esta dilatación y por eso se crean como unas dilataciones que son usualmente, no sé si ustedes han visto que los andenes tienen como unas líneas y esas líneas de los andenes que están como vacías, esas lineecitas o que hay veces le ponen otro material que sea más suave, es para que resistan el efecto de la dilatación térmica, ¿sí? Ahora, estos que ustedes ven acá, muchachos, estos que ustedes ven acá, como ustedes lo pueden notar, son sólidos, ¿sí? Son sólidos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo un líquido lo caliento? Un líquido, cuando uno ya trabaja de líquidos, uno ya no habla de expansión lineal, sino que ya uno habla de expansión, ¿qué? Volumétrica, porque ustedes siempre ven que los líquidos se trabajan es en mililitros o en centímetros cúbicos o en galones. Bueno, siempre son unidades de volumen. Siempre que sea un líquido o un gas, un fluido, vamos a poner aquí fluidos. Cuando siempre que sea un fluido, eh, siempre que sea un fluido ya se trabaja es un coeficiente de dilatación volumétrico. Ya no es lineal, sino volumétrico. Porque un fluido, digamos que ocupa es un volumen, un espacio. Entonces ese líquido se incrementa el volumen al incrementarse la temperatura. Entonces aquí podemos ver algunos valores típicos. Si ustedes se dan cuenta, estos valores típicos son mucho mayores que estos, porque estos son por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4 es un número mayor que por 10 a la menos 6. Quiere decir que en general los fluidos se dilatan más, bueno, se dilatan casi 100 veces más que los sólidos, ¿sí? Los líquidos se dilatan casi 100 veces más, o los fluidos se dilatan casi 100 veces más que los sólidos. Es algo muy importante, porque sus coeficientes de dilatación térmica son mayores. Aquí podemos ver el del alcohol, que es 1.12 por 10 a la menos 4. Este 1.12 por 10 a la menos 4, pues de forma similar a como interpretamos este, ¿cómo lo podríamos interpretar? Esto es 1.12 sobre sería sobre 10.000. ¿Por qué son? Porque 10 a la menos 4 pues es 10.000, ¿cierto?
10 a la 4 es 10.000, entonces como está abajo, se pone 10.000. Esto es 1.12. Ahora, si usted multiplica arriba y abajo por 100, multiplica arriba y abajo por 100, ¿cómo le quedaría? Para quitar este decimal de aquí, le quedaría así, 112 sobre 1.000.000. 112 sobre 1.000.000. Si multiplica por 100, ¿cierto? Le quedaría 100. Quiere decir que este material se dilata 112 partes por cada millón de partes que tenga, ¿sí? Por cada millón de mililitros se expande 112 mililitros. Por cada millón de metros cúbicos se expande 112 metros cúbicos. Es decir, por cada millón de partes de volumen se expande 112, ¿sí? Si ustedes lo comparan con este, 112 es mucho mayor que 24, ¿sí se dan cuenta? Entonces, por eso los líquidos se expanden mucho más que los sólidos. Aquí está para el benceno, vale 1.24, para la acetona vale 1.5, para la glicerina vale 4.85, para el mercurio vale 1.82, 2 por 10 a la menos 4, ¿sí? Terpentina 9 por 10 a la menos 4, gasolina 9.6 por 10 a la menos 4, el aire, aquí podemos ver a 0 grados centígrados es 3.67 por 10 a la menos 3, y el helio es 3,665 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la tablita de cuánto vale ese coeficiente de dilatación térmica. Entonces, como conclusión, el coeficiente de dilatación térmica me significa cuánto se expande un material por cada grado centígrado de temperatura que aumente ese material, ¿sí? ¿Cuánto se expande? Básicamente, esa es como la definición. Muy bien. Aquí vamos a estudiar algo. Aquí viene una pregunta y esta pregunta es muy interesante. Y me están diciendo ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de que el coeficiente de expansión térmica de los elementos en la tabla periódica? O sea, ¿cuál es la causa de que los diferentes elementos de la tabla periódica tengan diferente coeficiente de expansión? ¿Sí? ¿Cuál es la causa? Entonces, ¿cómo así? Si ustedes tienen dos elementos de la tabla periódica, estos dos elementos tienen diferentes coeficientes de expansión térmica. Y aquí están. Por ejemplo, el aluminio, que está en la tabla, tiene 24, ¿cierto? Por ejemplo, el cobre tiene 17. Por ejemplo, el plomo tiene 29, ¿cierto? El helio tiene 3,665. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la causa para que el coeficiente de expansión térmica en los elementos de la tabla periódica sea diferente? ¿Cuál es la razón? Químicamente hablando, ¿sí? ¿Cuál es la razón para ello? Entonces, aquí pues esta pregunta queda abierta para que la consulten ustedes. ¿Tiene que ver con qué? Pues miren, en la tabla periódica, ¿cuáles podrían ser las variables? Las variables podrían ser, una, es que, por ejemplo, el radio atómico. Entonces, ustedes miran el radio atómico del aluminio, el radio atómico de los otros elementos y miran si los que tienen más radio atómico tienen más coeficiente o menos eficiente. ¿Sí? Entonces esa es la pregunta, si depende del radio atómico, ¿sí? La pregunta es si depende del radio atómico, ¿sí? ¿Sí? Si depende del radio atómico, o la otra pregunta es, por ejemplo, si no depende del radio atómico, sino que depende, por ejemplo, de la energía de enlace, ¿sí? No sé si de pronto saben que la energía de enlace es una energía que me mide químicamente el enlace atómico entre dos átomos, ¿sí? El enlace atómico, esto se llama la energía de enlace, ¿sí? Entonces, aquí también podría ser por a causa de la energía de enlace, ¿sí? Energía de enlace. La pregunta es si también depende de la energía de enlace, ¿sí? Entonces, la pregunta les queda abierta. También podría depender de la electronegatividad o, bueno, hay otros factores, ¿sí? Por ejemplo,
la de la masa atómica, aquí les voy a poner aquí, si depende de la masa atómica, ¿sí? Estas preguntas usualmente son muy típicas también en las pruebas teóricas de los exámenes de este tema de expansión térmica. Entonces simplemente lo que hay que hacer es consultar por qué, a qué se debe que los coeficientes de dilatación térmica en los elementos de la tabla periódica sean diferentes, de qué depende, de qué variables depende, ¿sí? Básicamente eso es. Pues aquí les doy una pista, ¿sí? Miren estas variables y mirando estas variables, pues uno ya pensaría y deduciría qué sería la variable en cuestión, ¿sí? Ok, muchachos, ahora vamos a mirar que hay un comportamiento muy inusual para el agua, ¿sí? El agua es un líquido especial, muchachos, el agua es un líquido extraño, es un líquido raro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un líquido raro, ¿sí? Porque resulta que el agua, a diferencia de todos los otros materiales, se comporta diferente en una franja de temperaturas, ¿sí? ¿Qué sucede, muchachos? Resulta que siempre, usualmente, o sea, lo normal, ¿sí? Lo normal es que el agua, bueno, que cualquier material, eh, si la temperatura se incrementa, si la temperatura sube, lo normal es que el volumen también suba. Eso es lo normal, o sea que se expanda. Si hay un aumento de temperatura, lo normal es que el volumen aumente. ¿Sí? Si hay un incremento de temperatura, lo normal es que el volumen aumente. Lo normal, eso es lo normal, muchachos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si usted hace una gráfica de, de volumen en función de la temperatura, pues el volumen va a aumentar así, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero mirar el volumen, sino que quiero mirar la densidad? Recuerden que la densidad tiene una ecuación que es masa sobre ¿qué? Sobre volumen. Si ustedes hacen una gráfica de la densidad en función de la temperatura, muchachos, la densidad en función de la temperatura, eh, entre, más, entre más temperatura aumenta el volumen. Entonces la pregunta es, con base en esta ecuación, ¿qué pasa si el volumen aumenta? ¿Qué pasa si el volumen aumenta en esta ecuación? Pues si el volumen aumenta, lo que pasa es que la densidad va a disminuir. ¿Y por qué va a disminuir? Pues porque son inversamente proporcionales. Entonces, si yo hago una gráfica de la densidad en función de la temperatura, ya no me va a dar una gráfica subiendo, sino que me va a dar una gráfica ¿qué? Bajando. ¿Sí? Esto es el comportamiento usual. ¿Sí? Este es el comportamiento usual. Ahora, ¿qué sucede? Para la mayoría de materiales, muchachos, todos los materiales sólidos y líquidos están, esta es la gráfica. Pero el agua tiene un comportamiento raro, el agua tiene un comportamiento extraño. Y es que el agua aquí sí disminuye la densidad, pero en este pedacito, no sé si ustedes se dan cuenta, en este pedazo la densidad aumenta. En este pedacito la densidad aumenta. ¿Sí? Es decir, que aquí la densidad aumentó. Sí, en este pedazo la densidad aumentó. ¿Y qué quiere decir que la densidad aumentó, muchachos? Si la densidad aumenta, si esta densidad aumenta, quiere decir que el volumen disminuye. Es decir, que aquí el agua se comprime, o sea, se contrae. O sea que el volumen disminuye. Es decir, si usted calienta el agua entre 0 y 4 grados centígrados, muchachos, el agua, en vez de aumentar su volumen, disminuye su volumen. Si usted calienta el agua entre 0 y 4 grados centígrados, el agua, en vez de expandirse, que es lo normal, lo usual en todos los materiales, el agua lo que hace es que el volumen se disminuye. Solamente es entre 0 y 4 grados centígrados, ¿sí? Entonces, y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y eso
qué implicaciones tiene, ¿cierto? ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene? Entonces vean muchachos, este efecto es tan importante, este efecto es muy importante, porque si este efecto no estuviera, todos los mares y los océanos del mundo no tendrían animales, no tendrían vida. ¿Por qué? Porque cuando hay el invierno, cuando está el invierno, ¿qué pasa con el océano? El océano se congela en la parte superior, o el lago se congela en la parte superior. Entonces ese hielo, ¿sí? Digamos que yo aquí tengo un lago, acá, digamos que esto es un lago. En este lago tenemos una capa de hielo, ¿sí? Y tenemos una capa de agua. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Nosotros vemos siempre que el hielo queda en la parte superior. Si el hielo queda en la parte superior, es porque tiene menor densidad. O sea, el hielo aquí tendría menor densidad para poder que flote. Y aquí el agua, pues tiene que tener, ¿qué? Mayor densidad porque se hunde. ¿Sí? Pero la pregunta es ¿por qué pasa esto? Porque resulta que si no fuera agua, sino que fuera otra sustancia, siempre que yo tengo una sustancia, siempre que pasa, lo normal es que cuando yo tengo líquido, un líquido, y ese líquido pasa a sólido, lo normal es que se comprima, que se contraiga, porque se está disminuyendo la temperatura. Es decir, que si lo normal es que se comprime, el volumen disminuye. Y si el volumen disminuye, si usted ve esta ecuación, ¿qué le pasa si el volumen disminuye? ¿Qué le pasa a la densidad si son inversos? Pues la densidad aumenta. Entonces lo normal muchachos, es que un sólido tenga más densidad que el líquido. Eso es lo normal. Es decir, si usted tiene hierro, por ejemplo, hierro con R, si usted tiene hierro, y está líquido y lo solidifica, la densidad le va a quedar mayor que cuando está líquido. Para todos los materiales, si usted los tiene líquidos y los pasa sólidos, lo normal es que la densidad aumente. ¿Por qué? Porque se comprime, porque se está comprimiendo. ¿Por qué se está comprimiendo? Porque la temperatura disminuyó y si la temperatura disminuye se está contrayendo, ¿sí? Entonces la densidad aumenta. Lo normal es que la densidad de un sólido sea mayor que la del líquido. Eso es lo normal. Pero en el agua la densidad del sólido, que es el hielo, es menor que la del líquido, ¿sí? Entonces aquí, para el agua pasa algo muy interesante y es que la densidad del agua en estado sólido, ¿sí? La densidad en estado sólido es menor que la densidad en estado líquido. Este es el comportamiento raro del agua. Y si este comportamiento no existiera, muchachos, no tendríamos vida en esos océanos y en esos lagos donde hay estaciones y donde se congela, ¿sí? Entonces el agua tiene unas propiedades muy interesantes, es un líquido extraño, es un líquido raro y paradójicamente es el mismo líquido que nosotros tenemos en nuestro cuerpo en mayor proporción y también en la superficie del planeta, que es el que permite la vida. Entonces miren lo interesante, estas propiedades tan exclusivas que tiene el agua, ¿sí? El agua también habíamos visto en el pasado de que tiene un coeficiente, de que tiene un coeficiente o una capacidad térmica, un calor específico muy grande, ¿sí? Tiene un calor específico muy grande y ese calor específico grande hace que los cambios de temperatura en la Tierra no sean tan bruscos. Listo muchachos, entonces vamos a resolver un ejercicio, ¿sí? Ya para finalizar esta parte, vamos a hacer un ejercicio y este ejercicio consiste en lo siguiente. Usualmente hemos escuchado de que es mejor tanquear el carro o la moto de gasolina, es mejor tanquearlo por la noche o en las mañanas muy temprano, porque si usted lo tanquea a mediodía, pierde plata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gasolina se incrementa, la gasolina se expande. Entonces, cuando la gasolina se expande, por la dilatación térmica, ¿qué pasa si se expande la gasolina? Pues obviamente si se expande la gasolina, pues más gasolina va a pasar por este tubito
y a usted le van a vender es un volumen de gasolina, le van a vender es unos galones de gasolina. Entonces, esos galones de gasolina que le van a vender cuando está caliente pesan menos que cuando está fría. ¿Por qué? Porque cuando está caliente pues tiene menos densidad. Entonces, digamos que estaría perdiendo plata. Eso es usualmente lo que nosotros escuchamos cuando vamos a tanquear un carro o una moto. No sé si lo han escuchado alguna vez de que es mejor tanquear cuando está haciendo frío, ¿sí? Entonces la idea, muchachos, con este ejercicio es hallar el porcentaje de cambio en el volumen de gasolina entre las 4 de la mañana, entre las 4 de la mañana y las 2 de la tarde. A las 4 de la mañana está a 14 grados centígrados y a las 2 de la tarde está a 23 grados centígrados, ¿sí? En la ciudad de Manizales, ¿sí? Entonces, vamos a calcular cuánto sería ese cambio, el cambio porcentual del volumen de gasolina entre las 4 de la mañana y las 2 de la tarde, es decir, cuando la gasolina pasa de estar más fría en la madrugada, 14 grados centígrados, a cuando pasa a estar a 23 grados centígrados más caliente en la tarde. Si una persona tanquea su carro a las 4 de la mañana con 100.000 pesos, ojo pues, aquí está muy interesante, ¿cuánto sería su ahorro? ¿Cuánto sería el ahorro si tanquea el tanque de gasolina del carro de la moto? Si lo tanquea con 100.000, bueno, esto ya sería un carro porque pues obviamente esto ya son bastante galones, ya sería un automóvil como una camioneta. Entonces, si uno tanquea con 100.000 pesos en las 4 de la mañana, ¿cuál es la diferencia del ahorro en comparación a si hace un tanqueo a las 3 de la tarde? ¿Cuánto sería el ahorro? ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio a ver si vale la pena, pues digamos numéricamente hablando, ¿cierto? Entonces, para eso, muchachos, vamos a hacer este ejercicio. Primero, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos una temperatura. ¿La temperatura inicial es cuánto? Pues es 14 grados centígrados, ¿cierto? ¿La temperatura final cuánto sería? La temperatura final pues sería 23 grados centígrados, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿cuál material es? Gasolina, ¿sí? Entonces, para la gasolina, muchachos, nos tenemos que ir a la tabla y mirar cuánto vale para la gasolina el coeficiente de dilatación térmica. ¿Sí? Me voy a devolver aquí. Y para la gasolina, el coeficiente de dilatación volumétrico, bueno, aquí les quiero hacer una aclaración. Aquí dice beta. Esta letra puede cambiar dependiendo del texto. ¿Sí? En la que yo les mostré ahora, esta letra realmente es gamma. ¿Sí? Siempre que sea volumétrico, esto es gamma. ¿Sí? Volumétrico. Entonces aquí esta no es beta, sino que es gamma, pero eso depende del libro de texto. Así que no se me vayan a enredar. Simplemente tengan en cuenta de que esto es coeficientes de expansión volumétrico. Entonces, para este ejercicio usted puede utilizar o este volumétrico, o este de área, o este de lineal. ¿Sí? Pues la pregunta es cuál los va a utilizar. Pues como es un líquido, es un volumen, porque es gasolina. Entonces va a utilizar esta ecuación, ¿sí? Que es que el volumen final es igual al volumen inicial aquí le voy a anotar, voy a escribirle aquí, que es que el volumen final es igual al volumen inicial por 1 volumen inicial por 1 más gamma por delta T, ¿sí? Esta ecuación, muchachos, también se puede escribir con esta forma. Ustedes la pueden, si quieren, la pueden escribir así o la pueden escribir así. Incremento en el volumen es igual a el volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrico por delta T. Ustedes pueden utilizar o esta, ¿sí? Dependiendo de cuál les convenga más. Por ejemplo, aquí, en este dato, no nos dan ni el volumen inicial, ni el volumen final, no nos dan nada de esto. Entonces voy a utilizar esta ecuación que es con incremento de volumen. ¿Por qué? Porque me están diciendo, hay el porcentaje de cambio en el volumen de la gasolina. Hay el porcentaje de cambio en el volumen de la gasolina, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de cambio del volumen? El porcentaje de cambio. Este sería el cambio. Este sería el cambio, ¿sí? Y este sería el volumen inicial. Entonces, ahora sí, vamos a mirar, vamos a hacer una regla de 3 para que me entiendan cómo yo calcularía ese porcentaje de cambio, ¿sí? Entonces, ojo, el porcentaje de cambio, ¿sí? Una regla de 3, vamos a hacer una regla de 3 aquí, pónganme mucha atención. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Vean, muchachos, yo voy a decir, si el volumen inicial de la gasolina
corresponde al 100%, el volumen inicial, digamos un galón o 2 galones o 10 galones, si es el 100%, el incremento en ese volumen, ¿cuánto porcentaje es? ¿Sí? Entonces, en este caso, si usted hace este cambio, este cambio de porcentaje en el volumen, este cambio nos daría que X es igual a 100 por delta B, 100 por delta V, sobre el volumen inicial. 100 por delta V sobre el volumen inicial, ¿sí? Y este delta V que ustedes ven acá, lo voy a reemplazar aquí, muchachos, vean aquí, ¿sí? Entonces esto nos quedaría igual a 100 por VI por gamma por delta T sobre VI. Y miren que aquí pasa algo muy interesante, muchachos, y es que se nos va a cancelar este volumen. Se nos cancela este con este, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que esto es igual a 100 por el coeficiente de dilatación volumétrico por el delta de temperatura. Este es el porcentaje. Entonces reemplacemos, muchachos. Reemplacemos acá. Esto nos quedaría igual a ¿qué? A 100 por el coeficiente de dilatación volumétrica de la gasolina. Me voy a devolver. Esto sería 9.6 por 10 a la menos 4. 9.6, 9,6 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1 por el delta T. ¿Y el delta T qué es? Pues es la temperatura final menos la temperatura inicial. O sea, delta T es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Y esto cuánto nos da? Pues nos da 23 menos 14, ¿cuánto da? 9. O sea que aquí sería por 9. Listo, muchachos. Hallemos esto entonces, hagamos esta multiplicación. Voy a hacer esta operación. Entonces dice lo siguiente. Dice 100 por 9.6 por 10 a la menos 4 y por 9. Eso nos da 0,864%. Este va a ser el ahorro, porque este va a ser el cambio de volumen de la gasolina en esas horas. Es decir, muchachos, que nuestro ahorro, si tanqueamos a las 4 de la mañana, va a ser un ahorro del 0,64%. ¿Y esto cuánto serían pesos? ¿Esto cuánto serían pesos? Pues entonces es sacarle ese 0,0864 por 100.000. 0,064. Entonces, eso nos da en total 864 pesos. O sea que si yo voy a tanquear de gasolina 100.000 pesos en la mañana, me voy a ahorrar 864 pesos, o sea casi 1.000 pesos de los 100.000 pesos. ¿Sí? Esa va a ser la conclusión de que si yo tanqueo a las 4 de la mañana me voy a ahorrar 1.000 pesos más o menos por cada 100.000. Es decir que si usted tanquea 10.000, pues no se ahorraría 864, sino 86 pesos. Si tanquea 10.000 pesos, o sea, se ahorraría casi 100 pesos, ¿sí? Por cada galón más o menos se ahorraría como unos 80 pesos de los 10.000. Pues bueno, es un porcentaje aproximado del 1%, es un porcentaje de cerca del 1% se ahorra, entonces a algunas personas les parecerá bien, otros no. Ahí estaba entonces pues para que tanqueen a las 4 de la mañana y se puedan ahorrar por cada 100.000 pesos, casi 1.000 pesos, ¿sí? Esa básicamente sería la conclusión, ¿sí? Entonces, no es como tanta la diferencia, ¿cierto? No es como tanto el ahorro. Ahí está.